Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Perdonen, se me perdió la grilla de... Tengo que borrar las otras grillas anteriores porque me confundo de planillas. Hola, Caro, buenas tardes. ¿Cómo estás, Luca? ¿Todo bien? ¿Qué tengo Tengo que una preguntar? pregunta que hacerte, profe, a modo de tarea. Decime. ¿Cuál es tu método de enseñanza y por qué? Método de enseñanza. Sí, Bien. Método de enseñanza. En realidad no tengo un único método. Te podría decir cuál es mi posicionamiento epistémico. Posicionamiento, o sea, desde qué lugar yo me paro. Epistémico, episteme es conocimiento, frente a qué tipo de conocimiento, lo que es en estos conceptos, lo que es la educación. Entonces te puedo decir más o menos cuál es mi posicionamiento, que hoy vamos a hablar, esto me da pie a lo, vieron que teníamos que hacer como un cierre de los, y una limpieza de los perfiles, los conceptos de los perfiles docentes, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, esto me sirve más o menos también para abordar ese tema, pero, ¿qué me dijiste? ¿Método? sí. Es imposible que te responda, digamos, no existe un método en sí. Si fuera una docente que me quedara con un solo método, sería bastante sesgado, acotado y limitado mi accionar. No sería lógico porque cada persona es una persona individual, digamos, diferente a todo el resto, y por ende también cada grupo, también, si bien seguimos en este sistema tradicional en que es un docente con muchas personas, es mucho más difícil atender la diversidad y la individualidad, pero cada grupo además tiene sus particularidades. Entonces, no es adecuado, no te digo solo desde mi criterio, sino desde la teoría, no sería adecuado utilizar un solo método porque, nada, justamente hay que adecuar, hay que ver las particularidades, las singularidades. Entonces, un docente, ustedes cuando terminen la carrera, va a ser como que tienen una cajita, viene una caja de herramientas donde un método, que no es lo mismo que un proceso, ¿no? Como un método es algo más específico, que habla de una forma de hacer algo, ¿bien? Y se van a llevar como una caja de un montón de herramientas que van a tener estrategias, métodos, técnicas, ¿sí? Procedimientos, bla, 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 para saber, digamos, qué utilizar en cada momento. ¿Sí? Tanto en cada momento de aprendizaje, tanto con cada tipo de persona que nos encontramos, o las edades, ¿no? Son un montón de cuestiones y factores que hay que tener en cuenta. Entonces no te puedo responder, Luca, no tengo un método, muchos. ¿Bien? Sé más específico, hazme una pregunta más específica y te contesto. O sea, ¿un método para qué? Por ejemplo, poneme un ejemplo y te ¿Cuáles digo qué son método. tus métodos? ¿Bajo qué te regís para tener una clase? Mi posicionamiento epistémico es, y en lo que me he formado, más desde un paradigma más constructivista, pero lógicamente que también es difícil porque, digamos, el constructivismo va por una línea más que ya vamos a ver, más de un perfil docente más emancipador, liberador, digamos, medio como Freire, lo que habla Freire, ¿no? Esto de que a través de la educación, digamos, poder aportar, o ayudar a que la gente se desarrolle, desarrolle sus capacidades, porque esto como docente de poder ver en qué es bueno cada uno, porque todos somos buenos para algo, ¿no? Entonces, decir, bueno, ¿cuáles son las potencialidades? De descubrirlas, verlas desde afuera para poder potenciarlas. Medio vieron lo que hacía un poquito, eso es más técnico, pero lo que hacía en los coristas este profesor, más disruptivo, que les iba tomando, ¿no? La voz, para que no como captar, digamos, cuáles eran las potencialidades ahí con respecto a la música, y los iba como distribuyendo, bueno, este es tu rol, ¿no? Entonces, para poder ayudarlos a potenciar, o sea, en el desarrollo, en ese caso es a través de la música, pero esto es de la vida, ¿no? Entonces, mi objetivo personal en esto, es decir, más allá de las estrategias, los métodos que se utilicen, te podría decir cuál es mi objetivo como docente, es, que ahí podría tal vez resumir algo, es simplemente, uno, es un compromiso con la educación física, de potenciarla y mejorar,
¿sí? Porque creo que la educación física necesita ser mejorada en cuanto a la percepción de la sociedad desde los políticos o sea, como disciplina, ¿no? Que se pondere y que realmente se tenga el lugar que le merece, ¿sí? Que realmente tiene, pero que todos puedan ver ese valor, no solamente los que estamos en la educación física. Eso con respecto a la educación física. Y después lo individual y personal con cada uno de ustedes es ayudarlos a que crezcan, a que estén un paso más arriba, más adelante en su evolución, ¿sí? O sea, que de esa forma, o sea, que ustedes primero, desde lo que es el desarrollo de la autopercepción, que sean más seguros de sí mismos, que se sientan capaces, porque la verdad es que la escuela tradicional, lo que todos o la mayoría nos ha pasado de que venimos como medios apuleados, ¿no? Es decir, mi generación sobre todo, que éramos unos inútiles, que éramos tontos, yo crecí como que era tonta, ¿no? O sea, porque, sobre todo las mujeres, esto de que somos tontas, o sea, crecí con ese estigma, entonces... Creo que a mí, ¿qué me dio vuelta eso en la universidad? No, ni en la escuela, en la universidad recién, ¿no? Entonces me parece que cuando uno ya genera una base de confianza con uno mismo, eh, en la autopercepción y la autovaloración, que es lo que es la autoestima, ahí se ayuda a potenciar más a las personas a crecer, ¿no? Uno en la seguridad se siente capaz de, porque si ya tenemos preconceptos de que no somos capaces para algo, ya nos autolimitamos, ¿no? Entonces, siempre las limitaciones están en nuestra mente. O sea, yo trato, o mi objetivo es que sé que no lo logro con todo el mundo, obviamente, pero de que ustedes puedan sobrepasar esas barreras, que se sientan seguros y que de ustedes mismos y que se sientan capaces. Creo que eso me parece lo más importante, que se sientan capaces porque ahí es la plataforma para poder despegar. Y por otro lado, que sean autónomos, que sean libres pensadores, que eh, eso fundamentalmente. Y eso, digamos, y que en sí los sueños, o sea, son importantes y que pueden, todo lo que uno quiera, se puede hacer, se puede lograr todo, estoy convencida de eso. Entonces, crear sus propias realidades, me parece que eso es lo más importante. Porque si ustedes lo logran con ustedes mismos, eso van a poder después lograrlo con sus alumnos, ¿no? Entonces, me parece que es súper importante. Primero ustedes tienen que trabajar con ustedes, y no es con su cabeza, es con todo lo que los conforma, digamos. Ustedes tienen que trabajar con ustedes constituyéndose en personas sólidas desde lo emocional y desde la inteligencia emocional es todo. De ahí se desarrollan las otras, ¿bien? Pero esa creo que es fundamental para mí. Sí, Luca, ¿Y qué herramientas? herramientas. Sí, alguna que digas. Herramientas muchas. Ya van a ver ustedes, desde una mirada constructivista hay muchos métodos. Esto de lo que es trabajar no con, por ejemplo, no es una herramienta en este caso, pero sí es una estrategia, no trabajar con, eh, digamos, consignas, o sea, como directrices, ¿viste? Como mandos. Bueno, hagan esto, ahora hacen esto, sino más trabajar desde la pregunta, ¿sí? O sea, bueno, eso es base desde la filosofía. Trabajar con la pregunta, ¿no? Entonces, en lugar de decirles por ahí, esto es así, así, obviamente que igual lo hago, pero porque es muy difícil trabajar en esto que les decía, desde una mirada constructivista cuando venimos muy acostumbrados del conductismo, ¿se entiende? Si trabajamos de una con el constructivismo, es muy alejado y las personas que están muy acostumbradas al conductismo quedan como, ¿y esto qué? Que no entiendo nada, o sea, quedan como perdidos en el aire, o sea, sin una estructura, es mucha libertad de golpe. Entonces, esto es como vieron, como aprender a caminar, o sea, es como de a poquito, ir de la mano, o sea, hay personas que sí les sirve y hay otras que no, entonces, bueno, algunos tendrán que ir más de la mano. Entonces, herramientas, decir, bueno, decir, por así decirte, que es una estrategia, no una herramienta, trabajar con la pregunta en sí. Por ejemplo, esto llevándolo a la educación física escolar, es decir, bueno, en lugar de decirles, bueno, chicos, ahora pasan saltando, ahora pasan rolando, ahora pasan... No, voy a decir, bueno, ¿de qué forma? El objetivo es llegar hasta allá. Ok, ¿de qué forma podemos pasar? ¿No? Entonces, esto de trabajar con la pregunta es buscar que ustedes resuelvan
resuelvan, busquen las respuestas. Bien, entonces, esto del aprendizaje a través de la exploración. Pero repito, no es tan sencillo porque no están todos preparados para ese formato, ¿sí? Pues yo les puedo decir, bueno, exploren, hagan esto. Y el que no está muy acostumbrado, no tiene mucha autonomía, se va a quedar ahí, no lo va a hacer. ¿Bien? Entonces tampoco sirve, ¿viste? Entonces, por eso las estrategias, las herramientas, los métodos pasan más por ahí, de acuerdo a las necesidades y los niveles de evolución con respecto a la autonomía. La autonomía es poder tomar decisiones, poder pensar por nosotros mismos. Y eso, y no quiere decir que porque llegamos a una edad adulta podemos hacerlo. No, eso se desarrolla. Hay gente muy adulta que no es autónoma. Sí, Luca. ¿El sistema educativo tampoco te ayuda a eso o no? No, no te ayudo. Para nada. No, o sea, ya tan solo el hecho de tener que evaluar. La evaluación no tiene sentido en este contexto, porque el objetivo sería aprender. Está en cada uno querer aprender o no. ¿Entendés? Entonces, ¿qué sentido tiene la evaluación ahí, la supervisión? Una cosa es acompañar y otra cosa es supervisar. La evaluación pasa por una supervisión. Un seguimiento, decir, bueno, ¿cuánto vas progresando? Pero es otra cosa, no es evaluación. ¿Sí? ¿Se entiende? No, no ayuda al sistema. ¿Estas preguntas de Profe, alguna materia Muchas gracias. o son tuyas? No, no, son mías para una tarea de pedagogía. Ah, muy bien. Bien, muy bien. ¿Otra pregunta más? ¿No? No, no, como profe, que ¿Te muchas gracias. contesté? yo Romy. considero, profe, desde mi perspectiva, de que poner yo en la evaluación, Sí. considero que al tener que adquirir los conocimientos para rendirlos es la manera que los incorporo. El no tener esa exigencia de evaluación es como considero que me lo tomo muy light y a la vez, no sé si está, obviamente que depende de uno, pero Pero creo ¿sabes que por qué, nosotros mismos Romy? somos ¿Por qué te padres. lo tomas light? Te pregunto, ¿por qué pensás que te lo tomas light? A todos nos pasa, pero ¿por qué pensás que pasa? No, considero que como tengo tantas cosas para hacer a la vez, trato de distribuir tiempo en lo que más se me exige. En ese sentido, a mi Sí. criterio. Pero es porque también estás acostumbrado, ¿no, Luca? Es que exactamente, si ella está acostumbrada a solamente exigirse a lo último y que el A proceso responder sea cuando te solo aprietan. ir, Claro, ¿entendés? claro, Romy, estás No acostumbrado. Por importa el eso. proceso, solo importa a lo último que Exacto, dijiste. Si lo aprendiste solo ese día o todo el año, no exacto. importa. Exacto. Y regulás, te voy a hacer una corrección, vos pensás que es por el tiempo, pero no, en realidad es porque estás acostumbrada a responder cuando estás esperando ¿no? Bueno, hay evaluación, o sea, ¿entendés? Como, bueno, en sus marcas, listo, ya, ¿entendés? No es que, no, autonomía es vos decidir, no cuando te digan que lo tenés que hacer, ¿bien? Es por eso. Chicos, es muy difícil romper paradigmas. ¿Se acuerdan el video de los monos, de la investigación? Cómo, cómo los monos seguían haciendo lo mismo ya sin sentido, ¿no? Cómo romper ese patrón de comportamiento es muy difícil. Son años, décadas para pasar de un paradigma a otro y hace décadas que estamos ahí en el medio. Por eso nos genera una crisis, ¿bien? Porque hay incoherencias. Y esto no solo a nivel educativo, sino los paradigmas sociales, desde lo económico, lo político, lo social. Estamos en una crisis en cambios, cambios donde ya lo viejo no sirve, es obsoleto, ¿bien? En todo sentido. La justicia, miren, o sea, lo que pasa con la justicia no no satisface las necesidades actuales, ¿o no? Con el avance de la tecnología, o sea, como ya hay otros mecanismos, ¿no? Y los sistemas sociales van quedando atrás. Luca. Profe, cómo puedo darme cuenta de que estoy cometiendo un paradigma? ¿Cómo puedo generar el clic o generárselo a otra persona? A través de la información, el conocimiento es poder. No hay mejor, bueno, decía, ¿no? Decía Freire que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. La información, el conocimiento. Por ahí es el camino, Luca. Esa es la clave. Mientras vos más sepas, vos más incorpores, vas a tener herramientas conceptuales y epistémicas para poder, esto, ¿vieron? Es como
Vieron el cajón, todo se contagia. Dice, hay un dicho que dice que todo se contagia menos la belleza, ¿no? Entonces, vieron un cajón que cuando hay una fruta podrida pudre al resto, bueno, lo bueno también se contagia. Entonces, la información, o sea, y que esto no es solo de tener el conocimiento, cuando uno incorpora, se manifiesta, o sea, uno actúa, que estos son ya los hábitos que se traducen en valores y en virtudes. Entonces, cuando uno ya tiene incorporado eso, irradia eso, ¿no? Y se contagia a través se educa a través del ejemplo, como hemos dicho, como hemos hablado. ¿Bien? Y saber discernir. Cuando yo observo algo, no, esto no está bien, esto no lo hago, tomás una decisión, no reproducís. Porque, repito, no pasa por la edad esto de ser autónomo. ¿Sí? De reproducir. Hay mucha gente adulta que no se desarrolló, no tuvo el entorno adecuado para poder desarrollar un pensamiento propio. Chicos, hay tanta gente grande y sobre todo las generaciones más grandes, ustedes son más libres porque han sido criados más libres. Yo tengo 58, perdón, 48, ya me agregué 10 años más. 48, me sonó mucho 58. 48, y toda mi generación, o sea, desde 40, o sea, para arriba, somos muy obedientes, muy peones, muy. Porque nos criaron así, o sea, con mucha violencia de todo tipo, y entonces ustedes ven mi generación y las más, y son sumisos, bajan la cabeza, ¿no? Ante un jefe, ante. Ustedes son más rebeldes, rebeldes entre comillas, para las viejas generaciones son más rebeldes, pero está muy bien, o sea, ustedes priorizan, se hacen valer, o sea, se hacen respetar, bueno, y así un montón de cosas que mi generación no, porque nos anularon eso, nos anularon, ¿bien? Entonces, si no se desarrolló después, es muy difícil después cambiar esos patrones. No sé si lo verán no sé si en sus padres, pero en sus abuelos, no sé cuántos años tienen sus padres, y bueno, y sus abuelos, pero seguro, ¿no? No sé si lo ven. ¿Han observado a sus padres y a sus abuelos? Sí, profe, se ven esos cambios de generación en generación. Mm. Vieron que es como que Son saltos muy aceptan. bruscos. Ujú. Vieron que aceptan la realidad, por más espantosa que sea, es como que bueno, ¿no? Es como que todo lo acepta, es como. Son generaciones muy, muy castigadas, muy castigadas. Y más, profe, cuando tenés varios hijos, o sea, que tenés más de Sí, 5 hijos, se nota mucho más sí, porque en una época fue de determinada manera y quizá los dos últimos fueron criados de otra manera. sí, también. Claro, exacto, sí, sí, sí. Sí, Expresarse, profe, es casi nulo, cuesta un montón. A las generaciones más grandes, ¿viste? Claro, porque no estaba permitido, no nos estaba permitido. Es más, nos prometieron, eso es muy gracioso, porque yo digo, no, a nuestra generación no podíamos no contestarle, no podíamos estar no, ni en conversaciones de adultos, o sea, éramos muy discriminados, los niños éramos muy, no éramos, no es la misma infancia de ahora, ¿no? Que más respetado, todo es más respetado. Entonces se nos prometió, nosotros crecimos y se nos prometió como ese lugar, ¿no? De respeto y posicionamiento cuando fuéramos grandes, ¿no? Y ahora que llegamos a ser grandes, la batuta lo tienen los más jóvenes por el avance de la tecnología. Entonces como que quedamos en el medio como que, ¿no? Como que con un sentimiento de frustración tremendo porque, claro, nos prometieron que íbamos a liderar el mundo cuando fuéramos grandes. Llegamos a ser grandes y ahora la posta la tienen todas las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, vieron todo en Instagram cómo es la posta para vender, para todo. Vieron, es toda gente muy joven, entonces es muy gracioso cómo mi generación es una frustración tremenda, ¿no? Es como quedamos en el medio de la nada y siempre seguimos siendo los que nos dicen lo que tenemos que hacer, ¿no? Es como, es esa la sensación. Antes los más grandes, ahora los más chicos. Pero bueno, como que pasajes. se dieron el poder para tenerlo más adelante, y bueno, Exacto, después lo tuvieron que ceder otra vez y ya está, exacto. estaban Claro, acostumbrados a ceder. así es, imagínate. Y aparte de bueno, mi generación es toda de, a ver, yo cuando nacía estaba el televisor en blanco y negro y había llegado al color, pero a Estados Unidos. Chicos, televisor, nada más, ni hablar de teléfonos. O sea, no, o sea, imagínense que crecimos, vimos todo el avance, la tecnología lo vimos, o sea, pasó frente a nuestras narices. O sea, imagínense el nivel de adaptación que tenemos. Yo creo eso a favor. Bueno, por lo menos en general, ¿no? Después depende de cada uno, pero sí. O sea, muchos cambios en poco tiempo. Es un mundo y otro, literal. Entonces, quedamos en el medio donde
No tenemos, seguimos no teniendo voz ni voto. Bueno. Bueno, ¿cómo van? No les he cargado las notas, no se preocupen. Lo voy a hacer. Es más, la actividad, la otra debe estar abierta todavía, porque al no corregir, pero tengo las notas en papel, no se preocupen. Apenas pueda, veo si este fin de semana les puedo cerrar las notas de las actividades que van. Em, Me refería a la nota también de la actividad que habíamos hecho la clase pasada acá y la actividad que tenemos para esta clase, que ya empezamos con el último tema de la unidad 3, que es la consolidación del sistema educativo, que vamos a hablar un poquito, sí, sobre leyes y cómo está armado el sistema. Vamos a ver también un poquito sobre los contenidos que se dan en educación física en la escuela, para que tengan una idea. ¿Alguna vez han visto algún diseño curricular de educación física? ¿No? Bien, esto es súper, igual es a modo de introducción porque ustedes después van a tener política educativa, creo que en segundo, el año que viene tienen política educativa donde van a ver con mayor precisión, igual los diseños curriculares los van a ver en todas en otras materias, digo, específicas de educación física, pero es a modo de introducción. Y esa actividad vamos a empezar a hacerla acá, es individual, pero después simplemente en el foro, en el debate, tienen que postear. Les recuerdo, igual después les leo quiénes eran los equipos que habían ganado, que están liberados de esta actividad, pero simplemente van a tener que compartir el link del diseño curricular y dar un pensamiento, una opinión. ¿Qué piensan sobre el diseño curricular ese en educación física? Bien, solamente es eso la actividad. Pero bueno, tenemos que hacer un cierre a los perfiles de formación docente. Luca, otra pregunta más, no te pregunté, perdón. No sé si terminamos la entrevista. Por el momento estamos, profe, charlaremos Ah, más adelante. bueno, dale, dale, dale. Bien, teníamos 4 perfiles, ¿se acuerdan? 4 perfiles de formación docente. Bien, ¿cuál era el primero? Porque están Sí, ordenados como en una profe. evolución. Sí, Tradicional, racional técnico, reflexivo y crítico emancipatorio. bien. Pregunta, para empezar con el primero, el tradicional. Para dar clases, por lo menos en la Argentina, sí, hablemos de la Argentina, todo lo vamos a hablar con respecto a la Argentina, para dar clases en cualquier nivel, ¿necesitamos tener formación docente? O sea, ¿es obligación tener formación docente? Ahora sí, profe. En esta época necesitamos tener formación docente. Romy dice que sí. A ver, levante la manito virtual, o así, ¿quién? Hágame acordar que tome asistencia, porque, por favor, me voy a olvidar, me voy a morir. Profe, no se necesita. Es más, hay, no sé cómo decir, como que ejercen otra cosa y pueden dar clases igual. Bien. Ejercen algo que no tiene nada que ver con ser docente, ponele. Otro título. ¿Luca? No, levanté la mano Ah, porque está para bien. mí sí. A ver, levante la mano los que piensan que sí es obligatorio tener título docente, o sea, estudiar para ser ¿Título? docente. Ahí va, ahí Claro, va. o sea, Sí, ya estudiar. con, Estudiar para ya, ser docente. ya con un Profe, mínimo de estudio lo tenés, pero tenés que tener un mínimo de estudio. No, no, yo pregunté pero formación docente. Formación Ah, docente. perdón, profe. Ya, Formación docente me refería a que hay gente que ejerce, como dijo ya él, con otra profesión, pero sí o sí tienes que hacer el tramo pedagógico, que es la parte de bueno, docencia. pero eso sería formación docente. Ok, levante la mano el que piense, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Quién cree que en la Argentina para dar clases en cualquier nivel educativo tiene que tener formación docente? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. perdón, profe, yo no. Yo pienso que no. No, son poquitos igual. Bueno, a ver. Profe, entonces, ¿qué sería? ¿Formación docente de tener el título en la mano o arrancar una carrera? Formación docente, estudiar para algún profesorado o lo que dijeron recién, el ciclo, hay un ciclo de complementación curricular, se le llama, que es de formación docente, que por lo general es un año. Bueno, Para bajen la mí mano, no, profe. bajen la manito. No, chicos, no, lamento Para mí no, decirles. porque hay profesores que no están recibidos y tienen la titularidad de docente. Más Ah, ya lo allá, habíamos hablado, de igual que una persona que se egresaba de la secundaria podía ejercer como profesor en esa secundaria. muy bien, Lautaro, eso es lo que dice la ley. Tiago, ¿querías decir algo? ¿O quedó la mano levantada? Eso dice la ley en la Argentina, escuchen.
para dar clases en algún nivel educativo, hablando de educación formal, esto está, parte lo deben haber leído, voy a hacer un repaso de que no lo hablamos puntualmente, pero lo tienen medio de la primera unidad, eh, que sobre lo que es la educación formal. Nosotros tenemos educación formal, que vendría siendo toda la escolaridad, ¿sí? Hasta la universidad. Eso es educación formal. Vendría siendo como el deporte competitivo. Está altamente reglado, bien así, bien, bien estructurado, todas las reglas claras, bla, bla, bla. Después, tenemos la educación no formal, que podría, por ejemplo, podría ser la educación física en los clubes, ¿no? Los clubes, lugares recreativos, municipios, bla, bla, bla. Que es una estructura igual, pero no está tan así estructurado como la escuela, ¿bien? Y tenemos por último lo que es la educación informal. Esto lo van a ver también en TEF, no se preocupen, pero quiero aclarar cuando hablo de educación formal de qué estoy hablando. La educación informal, que sería, por ejemplo, la educación física, bueno, me junto a jugar un partido de fútbol con mis amigos o un entrenamiento personalizado. Eso sería lo informal, ¿bien? Nos juntamos un grupo de personas a hacer actividad física. Bien, educación formal entonces me refiero a la escuela. Escuela en todos sus niveles hasta la universidad, ¿sí? Bien. La ley dice en Argentina que para dar clases eh, en el nivel, o sea, en la educación formal, imagínense en el resto, ¿no? Menos, o sea, menos estructura tiene. En la educación formal necesitamos tener el título al que se aspira en donde voy a dar clases. Si voy a dar clases en la carrera abogacía, mínimo tengo que ser abogada. ¿Bien? O superior, dice. ¿Bien? O puede ser doctora en educación, en derecho, ¿bien? Entonces, repito, la ley dice que se tiene que tener el título al que se aspira en esa formación que voy a dar clases o superior. O sea que, hablando del secundario, con esa ley, terminamos, aprobé el secundario, puedo dar clase en un secundario o no. Sí, porque la ley me avala. Bien. Bueno, la pregunta que yo les hacía era si los docentes tienen que tener formación docente, no. Eso es afuera. ¿Vieron todo lo que vimos en Finlandia? Obviamente, ellos sí, nosotros no. Eh, Está muy precarizada la situación de la docencia en la Argentina, muy precarizada. A tal punto, creo que les he comentado esto, de que incluso ustedes pueden presentarse a un concurso. Ojo, cada jurisdicción es distinta, por eso no conozco las jurisdicciones, cómo funcionan en todo el país, pero si ustedes se presentan a un concurso, a un llamado concurso para una escuela y no hay nadie y tienen algunas materias aprobadas del profesorado, es probable que les den el cargo, ¿sí? Titulares, o sea, por una cuestión de que por ley también no puede quedar un cargo desierto, entonces se lo tiene que dar a alguien, no importa que no esté recibido, se lo dan. Bueno, así también no pagamos, claro, porque el derecho a tiene, el Estado tiene que asegurar el derecho a la educación a los chicos, y si no tenemos profesores, ¿cómo aseguramos el derecho? ¿No? Y en medio es como una rueda, ¿no? Como un círculo vicioso, porque entre que los profesores no se presentan por las condiciones precarias que hay de contratación laboral docente, entonces como, ¿no? Es difícil también para el Estado, a ver, desde ese lugar, ocupar esos lugares, ¿no? Bien, entonces, acá entraría lo que es el docente tradicional, que simplemente como por lo general, a ver, estoy categorizando una generalidad, no significa que todo aquel docente que no tiene formación docente entra en esta categoría, no, tiene que ver con el perfil de actuación, ¿bien? Pero por lo general, este perfil, en este tradicional, van a encontrar este tipo de profesores y profesoras, donde, ¿cómo se les ocurre que podrían ellos enseñar si no tuvieron formación? ¿Cómo van a dar clases si no cursaron materias pedagógicas? No. Nadie les enseñó cómo enseñar. Como pueden, profe. Como les enseñaron a ellos. Muy bien, Luca, ¿o no? Como vos Y te con, enseñaron, y con la enseñás. infancia. Claro, con el ejemplo que tuviste por todo el sistema. Entonces, lo único que hacen es reproducir. Entonces enseñan cómo les enseñaron. Imagínense, si vamos más atrás en el tiempo, cada vez más tradicional para atrás, ¿no? Entonces, obviamente que van a ser docentes tradicionales desde un enfoque conductista, ¿sí? Porque están Claro, pero reproduciendo. Sí.
Sí, sí. Hola, Caro. Hola, Yo me Seba. conecté, no sé si me viste que me conecté unos minutos tarde. No hay Pero problema. para enseñar, ¿no? Es como vos decís, imitando Ujú. A sus o lo profesores. que sea a sus profesores. Pero en lo que es pedagogía, lo que son historias, hay cosas que, como, o sea, con respecto a información, están pobres de información, por No, decirlo bueno, así. pará. Por ejemplo, ¿qué más? Vamos a un secundario que es, a ver, distinto es la primaria. La primaria sí tienen que ser maestros. ¿Bien? Eso sí. Sí, Ahí sí, hago una sí, salvedad. sí, sí. Nivel inicial y primaria sí son docentes. Bien, ahí sí o sí tienen que ser docentes, maestros. Que igual les recuerdo que la escuela, las escuelas normales, que son las que trajo Sarmiento, las que creó otra Sarmiento, en la Argentina para formar maestras, porque en su momento la idea era formar maestras mujeres, es la extensión, era que, por ejemplo, vieron, no sé si saben que Susana Jiménez es maestra. Ella salió con ese régimen. Hacían el secundario, hacían, no los 5 años, hacían un año más y ya eran maestras. ¿Sabían eso? Entonces eso hacían las escuelas normales, hacían un año más, nada más, y ya eran maestras, tenían el título de maestras. No, no era la carrera docente no es universitaria en realidad, ahora se ha transformado porque se fueron modificando leyes, pero antes era como una tecnicatura. Es más, el profesor de educación física, hace unas décadas atrás, más en la época militar, duraba 2 años, nada más, el profesorado. Hoy en día, por ley, no puede haber profesorado que dure menos de 4 años. Sí, viví. Es lo mismo, siguen, o sea, las tecnicaturas, profe, Siguen, siguen existiendo. Por sí. ejemplo, en las escuelas que dan Ay, no, yo me tilde. un año más de escolaridad, Sí, ellos te dan tecnicatura. Sigue estando. Nada más que lo han, como vos decís, lo han modificando para justamente los docentes. sí. Ay, Pero sí, claro. avísenme porque me dio que se me congeló, me parece. O sea, yo tengo, ahí me volvió bien la señal. Sí, no, eso sigue. Incluso Vivi, a ver, esta es la gran diferencia que está. Vos en el nivel superior, vos tenés nivel inicial, que eso es lo que vamos a ver enseguida. Nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y nivel superior. Se le llama nivel superior. Donde el nivel superior se divide en dos. Universitario, ¿sí? Y educación superior se le llama. Antes se le llamaba no universitario y se empezaron a quejar que se denominaban por lo negativo. Bueno, vieron las disputas estas. Bueno, entonces, los institutos de formación y la universidad. Los institutos de formación siguen siendo esto medio las tecnicaturas, ¿bien? Sigue siendo también, o sea, el docente es más. El profesorado como tal, el profesor y profesora de educación física y de todos los profesorados de cualquier disciplina, son títulos, se les llama profesionalizantes. ¿Qué quiere decir? Que son títulos para la habilitación profesional, o sea, nos habilita a trabajar. Y esto es en todas las carreras. Por ejemplo, el nutricionista también, el periodista también. ¿Qué tienen que hacer para llegar al grado académico, lo que sería una carrera universitaria? Son las licenciaturas. Por ejemplo, el periodista tiene que hacerla, es unos años más, y es licenciado en comunicación social. El nutricionista es licenciado en nutrición. El psicólogo es licenciado en psicología. El profesor de educación física también es licenciado. Yo estudié, yo soy primera técnica deportiva, 2 años. Continué estudiando, porque no sabía, chicos, tenía 5 hijos, no sabía, no, hay tres, entre la carrera, no sabía si iba a poder terminar, no sé si les contesto alguna vez, terminé con 5, entonces iba haciendo así, paso a paso. Soy técnica deportiva, seguí estudiando, fui profesora a los 4 años, ¿no? 4 o 5, de profesora de educación física, seguí estudiando, licenciada en educación física, ¿sí? Y después seguí estudiando, pero ya por fuera de la educación física, más a lo que es el nivel universitario, me fui especializando en la universidad. Pero es todo como un engranaje pero el técnico deportivo es una carrera técnica, ¿bien? Pero es así. Vivi, ¿querés decir algo más? ¿O tenía? Transitaste toda la, toda Claro, la, sí, todas. todo, he hecho todo, sí, sí, me gusta Ejemplo a seguir, mucho aprender. profe. ¿Qué? Ejemplo a seguir, digo. ¿En No, no. cuántos años, profe? Y entré a con tres, entré a instituto, no universidad, instituto de nivel superior,
Acá en Buenos Aires está el Romenores, es la parte estatal. Ustedes, bueno, creo que no tienen, por eso están estudiando así. No, son las partes estatales, que ya vamos a ver de que está arreglado por el Ministerio de Educación. En Mendoza, que yo soy de Mendoza, está en su momento era el INEF, Instituto Nacional, porque eran institutos nacionales de educación física, ¿no? Después pasó a la jurisdicción provincial y pasó a ser IEF, que es Jorge Ecol se llama. Rendían para entrar, imagínense, la educación estatal gratuita, rendían para entrar, yo cuando rendí 1.500 personas y el cupo, o sea, había lugar para 120 personas nada más, y rendías toda una semana, desde todos los deportes, todos los deportes, escritos, o sea, todos los estilos de natación, todo lo que se les ocurra deportivamente, porque la educación física todavía sigue siendo muy, muy tradicional, el DIURC tiene otra mirada, pero lo que es estatal tiene todavía una mirada bastante conductista donde se nos evalúa como si fuéramos a ser grandes deportistas, ¿no? Entonces se evaluaba hasta la talla, la estatura. Si uno era muy bajito no podías entrar, o sea, onda militar, ¿vieron? No sé si han escuchado eso. Se evaluaba que teníamos que ser perfectos. Me acuerdo de un compañero que usaba lentes, casi no entra porque decían, no, un profesor de educación física no puede usar lentes porque viene un pelotazo y le rompe, vieron esas cuestiones como, imagínense, o sea, o tener todas las piezas dentarias, o sea, cosas así, había un estigma dentro de la educación física de ser perfectos, ¿no? De esto lo verán en 300, ¿no? Esto del cuerpo, lo físico, la estética, ya lo van a ver todas esas corrientes en educación física en TEF. Es súper interesante. Y, y bueno, y después cuando estuve ahí 2 años y me di cuenta que el título, estudiaba la misma cantidad de tiempo y todo que en la universidad, pero el título no tenía el mismo peso, iba a estudiar tanto para que mi título solo fuera válido ahí en Mendoza nada más. Y yo digo, no, a ver, yo no me estoy rompiendo para, ¿no? Para que mi título solamente, o sea, salgo de la provincia y mi título no es válido. Entonces ahí cuando me doy cuenta de la universidad y paso a la universidad que era más todavía más desde una postura más de salud, biologicista, ¿no? Pero igual estaba bueno. Y bueno, y así fui haciendo carrera, ¿viste? Vas descubriendo y vas haciendo carrera cuando vas viendo también y sabes discernir, ¿no? Lo que, porque dentro de educación hay un comercio también, ¿no? Lógicamente, se venden un montón de cosas que no son reales por ahí, entonces uno va bien. Ojo, la parte estatal es muy buena, pero te habilitaba solo para la escuela. Es más, en realidad cuando fui a inscribirme fui a inscribirme para la tecnicatura en montañismo, en alta montaña. ¿Vieron los guías de alta montaña? O sea, que es una carrera también técnica de 2 años que está buena. Pero bueno, uno va ahí haciendo camino. Esa es la idea, que ustedes vayan haciendo el recorrido. Bueno, me perdí. Bueno, volvemos a los profes tradicionales. Entonces, por lo general, estos profes tradicionales que van a encontrar, que tienen este paradigma, es por eso, porque reproducen. Y hay una cuestión también, le voy a agregar algo a estos profesores. Está desde mi subjetividad. ¿Qué pasa? No sé si acá los que están trabajando ya como profesores les habrá pasado que empieza la gente a decirle, profe, profe, ¿no? Y uno es como, oh, profe. ¿Vieron que es como, ah, ¿no? Como, la profe, ¿no? Entonces como, uno es como que se Te sube dan arriba el de un título los pony. nenes, profe. ¿Qué? Los nenes te dan el título. Claro, la gente, viste, como profe, en cierta forma pasás a ser un referente de algo, viste, que pasás de la nada a ser un referente de algo, viste. Entonces, Más de uno me parece que va a empezar a tirar currículum, profe, saliendo de esta clase. pero es que es verdad, te juro, que te digan profes como, viste, vos decís, viste, o sea, todos empezamos a trabajar estudiando, ¿no? Viste, es más, yo doy clases con la educación, o sea, no con la educación física, yo era bailarina de chica, yo empecé a los 16 años a trabajar, porque en mi época, mi generación, teníamos que trabajar jóvenes, o sea, teníamos que trabajar, entonces, a no ser que fueras un privilegiado económicamente. Entonces, a los 16 años empecé a trabajar en la municipalidad, dando clases de danza y todo, y después, a los 29 les dije, entré recién al IEF, pero ya cuando te empiezan, ¿no? a decir, te dan un lugar. Y como dice Luca, que los niños, o sea, pasás a ser un ídolo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? A mi criterio, que se suben como los humos, ¿no? de la autoridad. ¿Y qué pasa? Hay abusos de autoridad, pero por esto mismo, por la falta de formación docente, ¿no? Entonces se cae en los abusos. ¿Dónde podemos más ver este perfil? ¿Dónde se les ocurre? De todo el nivel educativo. ¿Dónde vemos más este perfil de profesor tradicional? Sin formación docente específica. ¿Dónde lo podemos ver? ¿En qué nivel educativo?
en primaria. No, si en primaria dijimos que son maestros, Ah, estudiaron los En profesorados. jardín, No, también son maestras Secundaria, profe. ¿cuál? En la secundaria. Secundaria. La secundaria, ahí es el cultivo de, a ver, gente profesional, digamos, la mayoría por lo general tiene un título de algo, no sé, arquitecto, ingeniero, psicóloga, no sé, ¿bien? Uy, me sonó bastante sexista, pero por lo general es así, me salió por género. Eh, Pasa eso. Porque el nivel secundario en la Argentina es el mejor pago. No sé si sabían. Es el mejor pago y el que menos se trabaja, digamos. En compensación es el más redituable. Bien, entonces imagínense que un montón de gente que no es docente se mete ahí porque es buena la jubilación móvil que tiene la docencia, ¿no? Entonces tienen un ingreso, o sea, fijo. Nada, les gusta también porque obviamente se meten ahí porque les gusta dar clases, ¿sí? Entonces les gusta, tenés No el creo que sea lugarcito. inocente eso tampoco. ¿Qué cosa? No creo que eso no sea inocente, de que encima que exigen menos valor como docente, te pagan más, es como Es más rarísimo, redituable para ¿viste? la persona que ejerce. Exacto. Pienso menos, cobro más ¿Sí? y ya está. Y mandoneo adolescentes, ¿no? Y sí, encima los adolescentes son las personas que están Más ahí vulnerables. desarrollándose Sí, políticamente. totalmente. Es más, yo creo, tengo mi hipótesis, Luca, que el gran fracaso a nivel, no sé si sabían, el fracaso en el secundario hace décadas, es un fracaso en la Argentina. Tenemos una deserción, esta estadística es viejísima, no sé, ahora debe estar peor. Tenemos una deserción de más del 50% de la población no termina la secundaria. Más del 50% de la población no termina la secundaria. Imagínense de ahí. Es más, por eso, no sé si sabían que sacaron esa ley que no hace falta terminar la secundaria y que vos a los 25 años podías ingresar a estudiar a la universidad. ¿Se acuerdan? Que no sé si la estaban por abolir. ¿No sabían eso? Que pueden estudiar en la universidad sin terminar la secundaria. Me río Lo porque hubiera arrancado en unos años. tenías que tener 25 para... Bueno, no, pero creo que este nuevo gobierno no lo iba a abolir eso, porque, bueno, eso surgió con el gobierno peronista, pero... A lo que voy es que, digo, esa ley salió por eso, porque nadie terminaba el secundario, porque la verdad que es un fracaso total. Y en ese fracaso, por ejemplo, acá en Buenos Aires están tratando de incorporar nuevos métodos, nuevos sistemas, pero la verdad que ninguno hasta ahora funciona. Porque para mí, Luca, el problema son los docentes, para mí. No tienen herramientas para contener los adolescentes, no tienen El problema herramientas. es el sistema, profe. Sí, El obvio. problema es el sistema. No, lógicamente y también esto, vieron que vimos en Finlandia cómo se exige que la formación de los docentes, es súper importante, ¿no? Entonces, si no ponemos en valor, pero ¿cómo exigís? Igual se reexige, ¿eh? Nosotros en la Argentina, todo lo que es, nosotros para concursar para los puestos, chicos, no saben la cantidad, así como esto les dije, los títulos, o sea, la cantidad de títulos y de experiencia que hay que tener y los sueldos no están acordes, ¿entienden? El nivel de exigencia es muy alto si viví. Estás silenciado. ahí va. ¿Qué pasaría, profe, si más de un chico de secundaria se entera que nada, que... Lo saben. ¿Vos te crees que no lo saben? Pero ponele, yo en su momento no sabía que un profesor de educación física, en su momento que me esté dando, yo le pedía, ¿y profe, vos te egresaste, terminaste la carrera? Y si te dice que no, ¿entendés? En ese momento es como, vos me estás dando profesor de educación física, pero no terminaste tu carrera. Chicos, a ver, vamos al gimnasio. Cualquiera. ¿Les han preguntado a ver si alguno está recibido? Profe, en mi escuela, bueno, cuando yo iba a la secundaria, que yo fui a una técnica, Sí. los profes que nos daban taller, la mayoría eran todos ingenieros, pero no eran profesores. Exacto. Es que es así, Lautaro. Es así. Es así. ¿Sabían que para trabajar en un gimnasio, para trabajar con la salud, hay que estar titulado? ¿Sabían eso, no? Hay una responsabilidad legal, chicos. El daño que podemos hacer mal entrenando, hay una responsabilidad legal. Pregunten a la gente que está en los gimnasios a ver si cuántos tienen título. Un curso no es un título. ¿Bien? Los Profe, por cursos son de ejemplo, acá en Luro sí. trabaja cualquier persona, que incluso una vez una conocida le preguntó si tenía un que sea el curso y le dijo que no. ¿Ves?
No hay regulación. No hay, bien. Bueno, ese es el perfil del profe tradicional. Entonces, imagínense que va a ser súper conductista porque viene reproduciendo todo lo que. Y encima, con que uno se sube al pony porque le empiezan a decir profesor, profesora, o sea, es un referente y tiene poder, porque quieran o no, seguimos en un sistema donde el docente tiene poder sobre otras personas, ¿o no? Tiene poder. S- Quieran o no, tiene poder. Entonces, obviamente que se cae en este abuso de poder, que también que es lo que yo les decía, mi generación padecimos tanto. Bien, ese es el profesor tradicional. Sí, Luca. Profe, para eso tiene la evaluación. Ese es su poder. Que vos recaes ante que él sí o sí te tiene que evaluar. No hay otra persona que no sea el El docente el que te profesor. evalúe. Ese es Exacto. su poder. Sí. Bueno, el otro día escuché, vi que habían filmado, vieron todos los problemas que hay que van los padres o los mismos alumnos les pegan a los. Ah, no, era un alumno de secundaria que peleó, le pegó al docente, lo dejó internado, creo que le rompió la mandíbula. Ahora, ahora un par de días lo escuché. Bien, o Sí, sea, creo que le tiré una silla. sí, no sé bien cómo fue, pero justo lo escuché, viste, pasando y bueno, o sea, imagínense, o sea, llegar a ese nivel, ¿no? De violencia. Bien, bueno, ese es el perfil del profe tradicional. Ahora, pasamos al otro, un poquito más adelante, el racional técnico. El racional técnico es un profesor que tampoco tiene, a ver, más allá de la formación docente, es un profesor ya más formado en, por lo menos en lo disciplinar, ¿bien? Que el otro. Porque es más, el profe tradicional es aquel que no se forma desde la educación en herramientas pedagógicas, pero empieza, es más, esto también es común en la universidad. Empieza al lado de alguien. Por ejemplo, no sé si sabían que ustedes, por ejemplo, ahora cuando terminan de cursar las materias que tienen, por ejemplo, terminan de cursar pedagogía y les aprueban pedagogía y no sé, les gusta la materia, bien. Ya el año que viene, cuando se vuelva a dictar pedagogía, pueden acompañarme como estudiantes ayudantes, alumnos ayudantes se llama, bien. Entonces empiezan a aprender a ser docente, porque obviamente que el ser docente no se aprende solo en los libros, ¿bien? Es una práctica, ¿no? Entonces aprenden ahí, ¿no? Desde, obviamente, acá justo estamos estudiando un profesorado de educación física, están estudiando herramientas pedagógicas, pero piensen en otra carrera, no sé, arquitectura, ingeniería, ¿bien? Y se empieza a aprender así, en forma artesanal. Ese es el docente tradicional. ¿Vieron? Como que uno empieza a aprender, como vieron, como el carpintero, se me ocurre, ¿no? Esto de como un oficio. Por eso se le llama el oficio, también se le habla del oficio de enseñar, el oficio docente. ¿Bien? Bueno, pasamos al racional técnico. El racional técnico es un perfil que es una persona que tiene más formación específica y lo voy a llevar al de educación física, donde la diferencia con el tradicional, que por acá creo que había un poquito más podía haber confusión, es aquel docente que les dice, bueno, ¿qué hacer, no? Como el tradicional, bueno, vamos a hacer esto, 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 pero además que no lo hace el tradicional, les fundamenta. Vamos a hacer esto, porque esto trabaja esto y esto es para esto, y les dice los por qué del trabajo. Lo fundamenta. ¿Bien? Por eso es racional técnico. Hay una racionalización, una fundamentación teórica, pero igual sigue siendo técnica. Vamos a trabajar esto para que ustedes supongan, mejoren el dribbling, mejoren el ataque, bla, 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 pero nunca hablamos de, no sé, mejoren, no sé, la gestión de sus emociones, mejoren cómo se relacionan con los demás, mejoren su pensamiento reflexivo. No, esa parte no, ¿bien? Es la parte técnica, ¿se entiende? Por eso es racional técnico, pero después todo lo que hace a las demás habilidades docentes es igual que el tradicional. Nada más que fundamenta, no le dice, no, hacen esto porque yo digo. El tradicional es así, ¿no? Esto lo hacen. ¿Por qué, profe? Ustedes hacen lo que yo digo y listo, ¿bien? No le importa dar explicaciones de nada porque tampoco las tiene, ¿bien? Porque ve en esta mirada conductista al alumno como un recipiente vacío y que ¿para qué le voy a dar explicaciones si no es capaz de pensar? El objetivo no es que piense, el objetivo es que haga lo que yo le digo, ¿bien? ¿Se entienden los dos perfiles? ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Están identificando? Vayan Sí, profe, se identificando entiende. Yo profes. Sí, profe. me había Bien, quedado la duda la clase pasada bien, cuando debatimos, así que ahora sí me quedó. bien. Claro, Vayan yo quería, pensando, quería profe. decir lo mismo, que
La Sí. clase pasada nosotros dimos un ejemplo y vos me dijiste que tenía algo que ver con el racional técnico y que no era que podría ser tradicional también. Ujú. Están ahí, están muy pegaditos. La única diferencia, no sé si les habrá pasado, me imagino a ustedes los deben haber criado que les deben haber dicho, no, podés hacer esto o sí, por esto y esto y esto. ¿Les educaron así o no? ¿Les daban fundamentaciones? ¿O mejor hace esto por esto y esto y esto? ¿No los educaron Y así? tenía un porqué el no. El Bien. no tenía un porqué. Claro, yo, cuando a mí me criaron, no, el no era no. ¿Por qué? No te animabas a preguntar por qué, porque decías, ¿por qué? Un cachetazo, ¿viste? Era una cosa. Entonces, no, era porque yo digo, y si llegaba a decir, porque yo digo, no había fundamentación. ¿Bien? Bien, claro. Bien, entonces, tradicional y racional técnico están posicionados desde un enfoque o un paradigma conductista, en sus formas, en sus metodologías, en sus estrategias, en todo, ¿sí? En su posicionamiento epistémico de lo que es el docente acá con todo el poder y el alumno allá abajo y hace lo que el docente quiere. Todo va a estar bajo el control de estos docentes, todo, ¿sí? Ponen las reglas, ellos ponen las reglas del juego. Bien, vamos al otro lado, que al otro bando que ya es distinto. El profesional reflexivo, ¿qué es? A partir de esto, miren, porque la ciencia va avanzando y el conocimiento va avanzando, en la década del 80, ¿sí? No es que hace tanto, es cuando yo era chica. Yo la primera la cursé en los 80. En la década del 80 aparece un señor, John, ¿sí? Este autor comienza, es uno de los pioneros en empezar a hablar sobre la reflexividad, la reflexión. Obviamente, ¿saben qué es reflexionar? A ver, les pregunto, ¿qué es reflexionar? Porque ahora que me acuerdo, iban por otro lado las representaciones del docente reflexivo. ¿Qué es reflexionar? Profundizar o pensar algún tema en específico. Eso es pensar. Reflexionar. Preguntarse el qué, el por qué, cómo. ¿Eso? Luca, ¿iba a El decir algo? reflexionar sobre Sí. una clase propia que das y cuestionarla, preguntarte si está bien y querer incorporar a los chicos Preguntarte si está bien, qué cosa, Mili, a partir de qué, que preguntar sobre qué. sobre una clase, ponerle que se esté dando y, Sobre la perdón, clase profe, en que estoy sí. ocupada. Ok. Claro, estamos dictando, digamos, una clase y Sí. vos preguntás, eh, o te preguntás a vos misma y decís, ¿está bien o puedo mejorarla? Bien, Y si puedo involucrar a más chicos o darle lugar también para que opinen. bien. Va por ahí, por ese lado. Reflexionar es volver atrás, o sea, volver a pensar y a repensar los conceptos o algo. ¿Han escuchado el concepto, calculo que sí, de rumiar? ¿Quiénes rumean? La vaca. Muy bien, la vaca que tiene varios estómagos, ¿no? Y de noche, lo que comió de día, un estómago vuelve otra vez lo tragan, lo digiere, o sea, del estómago vuelve otra vez a la boca, lo vuelve a masticar y lo manda después a otro estómago, ¿no? Una cosa así. Bueno, es eso, es volver sobre los pensamientos. No es simplemente pensar, es volver las veces que sea necesaria sobre ese pensamiento. Eso es reflexionar. Ahora, estos conceptos de John, él empieza a proponer, en esto que yo les contaba de mi infancia, lo pongo a modo de ejemplo, ¿no? Mi vivencia, porque no fue, obviamente no fui yo, o sea, es toda una generación marcada por este tipo de educación tradicional. ¿Qué pasó? Que a nivel mundial, ¿se acuerdan que este sistema no era solo Argentina, sino a nivel mundial, en estos abusos de poder y estos sistemas que no estaban funcionando, este profesional empieza a hablar de la necesidad de reflexionar, o sea, que los docentes empecemos a reflexionar sobre nuestras propias prácticas, ¿no? ¿Se acuerdan que el docente conductista no se cuestiona, o no? No solo él, nadie, ni los demás tienen autoridad, y él tampoco se cuestionaba, porque ya estaba posicionado de que el docente hacía todo bien, sabía todo, era, no sé, tipo Dios, no sé, una cosa así, Superman, no sé. Entonces, este profesional este, empieza a hablar sobre sobre esta necesidad para las prácticas docentes, ¿no? Empezar a repensar, a observarnos sobre qué hacemos, medio lo que decía Emily, ¿no? De decir, eh, ¿lo que estoy haciendo funciona?
lo que estoy haciendo sirve, es correcto, o sea, ¿no? ¿Cómo mejorar nuestras propias prácticas? Sí, Luca. Se podría decir que genera la crítica. Y sí, totalmente, así es. Ahí va. Imagínate, por eso también está relacionado con el enfoque, o sea, también desde el inicio el enfoque constructivista, lo que pasa nosotros vimos a Piaget en eso, en el cómo se aprende, pero esta parte es desde el rol docente, ¿no? En este rol docente decir, bueno, también que el docente tenía que cambiar de alguna forma porque no estaba sirviendo ese docente autoritario, nefasto, ¿no? Entonces, como ustedes vieron, que socialmente los docentes empezaban a cambiar, o lo que vieron en las películas, cómo estos docentes dentro de un sistema, también sumamente estructurado, empiezan a cambiar, empiezan a ser distintos. Pero es a partir de esto. ¿Se acuerdan de la profesora Watson, era, ¿no? La de la Mona Lisa, cuando da la primera clase y le va mal, ¿no? Para ella, o sea, queda como frustrada. Y ella como que empieza a pensar, a repensar sobre lo que había hecho para poder cambiar, ¿no? Y en esto tiene que ver, Luca, con lo que pregunta que vos me hacías, con que, qué método uno usa, o sea, o yo uso. No, es imposible responder porque todo depende de las situaciones, ¿no? Entonces la idea, repito, es que un docente, que sería, me parece, un perfil adecuado a un docente actual, el que tenga la mayor diversidad de herramientas posibles y conocimiento para saber cuál aplicar en cada momento. Eso sería, ¿no? Para adaptarse a la situación. Eh, bueno, y es este docente, este perfil docente donde el reflexivo crítico, que no es que les enseña a los demás, a los alumnos, a reflexionar críticamente, sino el foco está puesto en el mismo. Bien. Y esto hay un montón de estrategias, se comienzan a hablar también, por ejemplo, de bitácoras, que es un libro de campo, donde uno va haciendo registros sobre todo lo que va haciendo. Por ejemplo, en este momento, a los 80 no estaba esto, pero esto de grabarnos, yo tengo la posibilidad después de verme a mí misma, porque imagínense, será fácil yo en este momento, en mi rol de docente, poder estar pensando en todo lo que voy a hablar y decir y a la vez estarme observando a ver si lo que estoy diciendo es correcto o no. ¿Será fácil? No. No. ¿No? Entonces, o viene, por ejemplo, no sé, viene Nacho y me dice, no, profe, porque usted no sé qué, porque me pasa, ¿eh? Que usted no sé qué, que van a ver ahora en la época cuando empezamos a cerrar notas, ya van a presenciar, siempre hay alguien que se enoja conmigo, ¿no? Obviamente, yo soy humana, entonces obviamente que trato de regular, pero en el momento, imagínense, o sea, ¿no? A ver. Bien, y acá, todos los que estamos acá, les puedo asegurar que somos pasionales. Si estamos vinculados a la educación física es porque somos más pasionales que otras personas de otras carreras. Bien, entonces yo trato de regular, pero de ahí en el momento poder reflexionar sobre lo que estoy haciendo, o sea, trato de regular, ¿no? Pero después yo tengo la posibilidad de ver el registro y observarme. Ya en otro momento, observarme, ¿sí? O observar la situación otra vez. A ver cómo es que pasó, porque va a ser distinta la percepción que la que se vive en el momento, ¿no? ¿Las habrá pasado por ahí? De que en momentos se enojan con algo, por ejemplo, y después ven y dicen, "Ay", y después se lo cuentan a alguien y ya no suena tan fuerte, ¿no? Cuando se lo cuentan a alguien no suena tan terrible como lo vivieron o lo sintieron, ¿no? Sería como reflexionar, profe, Es eso, criticar tus actos. exacto. Bien, ese es el profesional, el perfil del profesional reflexivo. Es una persona que está, por lo tanto, al ser este perfil, va a estar dispuesto a aceptar críticas, por ejemplo, o sugerencias. Bien, ahí les da. Ese mecanismo está bueno para probar los docentes. El profesional tradicional y racional técnico difícilmente vaya a aceptar una crítica o una sugerencia. Bien, son profesionales más flexibles, estos reflexivos. Pero chicos, eso se trabaja, no es que se nace de una forma u otra. Bien. Y por último, el perfil emancipador, el crítico emancipador, ese sí. A ver, ya apunta, ya más allá de en sí mismo, es la búsqueda en el desarrollo del pensamiento reflexivo crítico de sus alumnos y de esto, en ser libres pensadores, pero ya incluso el foco no pasa la materia, los contenidos específicos de la materia en sí, sino ya ve a la persona, esto es lo que yo les decía, el concepto de educación física actual, que es la educación de la persona a través de su motricidad. Entonces, ¿cómo a través digamos, sea la materia que sea, el contenido que sea, es un motivo, pero para educar a la persona? Y la persona es un conjunto de cosas y dimensiones
¿sí? Que la atraviesan como, obviamente, la inteligencia emocional o lo que le está pasando a nivel familiar o a nivel relacional, ¿no? Pensando esto en la escuela, más en el secundario. ¿No? Esto, la vinculación con esta adaptación, esta crisis que está pasando el adolescente en esta transformación al mundo adulto y todo lo que eso conlleva, ¿no? Del asumir cada vez más responsabilidades, más exigencias y que no se sienten preparados para. Esa es la gran crisis. Bien, bien, entonces es ese profesional. ¿Se entienden bien las diferencias entre el reflexivo crítico y el emancipatorio? Los dos son críticos, pero el reflexivo y el emancipatorio. Emancipatorio. Deja más libre, empuja al estudiante que sea más libre. Bien, estos dos perfiles últimos, lógicamente, son desde un enfoque y un paradigma constructivista. Ahora, pregunta, ¿hay un perfil profesional correcto y un incorrecto? ¿O un perfil, un docente es de un perfil estrictamente y a ver, qué sería? A qué apuntamos, profe? Ok, bueno, todos estos perfiles. ¿A qué apuntamos? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Qué tipo de perfil profesional o docente tenemos que ser? ¿Qué dicen? ¿Hay algún perfil específico? ¿Qué piensan? Para mí, profe, no te puedo decir ni que nada está bien ni que nada está mal, Ok, que es solamente tu forma de pensar. Depende Depende de la cuál situación, te podría sientas decir. identificado vos. ok. ¿Pero pensás que es un perfil nada más que te podés identificar? Marcos. Yo, profe, creo que es según la forma que tenga cada uno también de manejar su profesorado, puede abarcar más de un perfil también. Ponele, en mi caso me gustaría ser un racional técnico y reflexivo. Ok, bien. Vivi. Para mí también a la vez es como un poco de las cuatro, porque si no tenés, ponele, no tenés el tradicional, em, no vas a tener el orden de decir, bueno, la fila, chicos, organícense, y después tenés el otro que decís, ¿Vos, Vivi, y le necesitas estoy el orden? explicando algo, pero no le fundamento por qué hacemos esto, a qué vamos con esto, qué los quiero enseñar. Y después tenés el otro, obviamente, que querés incluir a todos. Es como que tenés que tener, como vos decís, tener un conocimiento de todo. Entonces, al usar las herramientas, puedes usar un poco del tradicional, un poco de, bueno, vamos a reflexionar, chicos, es como un poco tener ese conocimiento de todos los tipos de de profesores que han pasado. Bien, Lautaro. ¿Lautaro se me congeló? Me parece que sí. Erwin. Sí, profe, para mí no hay una forma correcta ni un perfil correcto o único que sea perfecto, sino de eso va depende del docente. Lo único que para mí tendría que después de la clase o de su práctica, de reflexionar, eso sí, tendría que reflexionar para cuestionarse, más El que nada objetivo es para favorecer el mejorar. aprendizaje del alumno. El objetivo es Claro, mejorar. exacto, Me puede ser olvidé de esto. cualquiera Importante. de los cuatro perfiles, pero para mí sí o sí habría que reflexionar. Bien. Me parece Yo, que profe, sí. comparto también algo de lo que dice Vivi, de que tenemos los cuatro enfoques y vimos cómo fueron cambiando durante la historia, pero seguimos bajo el mismo institución, que nos Ujú. tenemos las mismas obligaciones que antes y entonces sí, te obliga a usar los distintos modelos. Profe, Bien. perdón, se me Lautaro. Y que desconectó es una ahí. ventaja, o sea, yo no lo veo como una desventaja. Bien. Pero es Lautaro. necesario porque el sistema está así, no es que es necesario porque es de verdad necesario, que va a sumar en algo. Solo Claro, Ujú. es para tener y un orden, a para veces gente obediente y dale. claro, y a veces te imponen también que vos Sí, trabajes. es verdad. Eso es verdad. Eso van a encontrar mucho. Sí. Lautaro.
Profe, ¿siguen con la misma pregunta? ¿Sí? ¿No? Ah, ok. No, que yo iba a decir de que para mí depende para qué querés usar, ¿no? Ese enfoque, porque te doy un ejemplo. el- por ejemplo, en la Armada necesitas ese enfoque tradicional, porque, bueno, yo estuve, ¿no? En la Armada y ahí te enseñan lo que es la obediencia, te enseñan, o sea, encima Porque son objetivos. Porque y son te argumentan el objetivos. porqué también, porque, por ejemplo, te apuran a cada rato y esa velocidad, ellos te la argumentan como vos tenés que ser rápido siempre, porque si estás adentro de un barco necesitas la velocidad, por si hay una fuga, por ejemplo, vos tenés que ser rápido en todo momento. Eso es un ejemplo para él. Así que sería como racional técnico y tradicional en ese caso. Pero es como que es necesario ahí. Bien, Luca. Para mí, profe, son como falsos fundamentos. ¿Por qué? Porque te dicen, vos parate y cantá la bandera así, pero ese es tu acto patrio máximo. No, nadie te va a enseñar a servir de verdad a la patria, a tu gente. Solamente parate ahí a la mañana, ahí ya cumpliste, seguimos el rol. No me Ujú. parece que de verdad sea significativo. Bien. Esto obviamente queda para crítica, pero necesitamos hablar de un montón de otros temas, así que voy a acordar acá con que decirles que estos cuatro perfiles, obviamente, más allá de la evolución de la sociedad, les quiero decir que también habla y tienen que ver con la evolución del docente, ¿sí? Obviamente, si el docente quiere evolucionar, ¿cierto? Cuando ustedes recién se reciban, lo más probable es que estén posicionados desde los primeros perfiles. ¿Esto por qué? Porque son docentes inmaduros, por así decirlo, perdón. Uno a medida que va tomando confianza en uno mismo como docente, sí, que esto la única forma es con la experiencia, ¿bien? Con la experiencia. Entonces, cuando va tomando confianza en uno mismo, va evolucionando en estos perfiles. ¿Por qué? Porque les diría que va de lo más estricto, obviamente, a un profesor más liberal en esa escala. Entonces, para poder ser un profesor, una profesora que otorgue tanta libertad, hay que también tener, digamos, otro poder desde otro lugar, ¿sí? Desde autoridad, pero no desde el autoritarismo o de la autoridad impuesta, ¿se entiende? Sino lograda, digamos, adquirida, ¿no? Por el resto, digamos, que sea valorada, o sea, posicionada desde los estudiantes. Eso por un lado. Entonces, ustedes cuando recién se gradúen van a ver que hay una tendencia como natural, lógicamente, a hacer más de estos perfiles por una cuestión, repito, de inmadurez o de inseguridad propia como docentes, ¿bien? Entonces, a medida que vayan evolucionando, van a ir creciendo hacia ese perfil más extremo y libre. Eso por un lado. Después, por el otro. Depende, como yo les había dicho antes que le había contestado a Luca, depende de los grupos que tenemos adelante y esto para que lo anoten, no con todos los grupos ni con todas las personas podemos ser de un perfil emancipador crítico, ¿sí? Ni podemos ser tradicionales. Depende del nivel también de madurez de los alumnos y no tiene que ver con la edad. La madurez no tiene que ver con la edad. Del nivel de madurez de las personas y del grupo. Bien, que tenemos enfrente, medio como que lo que dijo Lautaro, que con grupos más inmaduros tenemos que ser desde un enfoque o desde un perfil más tradicional. Bien, repito, con personas o grupos más inmaduros tenemos que ser más tradicionales. Con grupos o personas más maduras podemos ser esos perfiles más ideales, por así decirlo. Y esto yo lo veo, por ejemplo, acá en pedagogía es la primera materia de primer año. Yo noto que yo no puedo ser de un perfil más extremo, emancipadora. ¿Por qué? Porque ustedes recién ingresan, necesitan una estructura mayor para, primero, adaptarse al nivel universitario. Vieron que necesitan como más, esto como nivel inicial, que no sé si han visto los niños en el jardín cuando los van llevando de un lugar a otro, les ponen una soguita y que todos estén agarraditos para que ninguno se pierda, ¿no? Es una cosa así, más guiada. En cambio, por ejemplo, yo tengo también en este cuatrimestre tercer año del profesorado y les puedo asegurar que mis métodos, como me preguntó Lucas, mi estrategia y todo, son totalmente distintas. Ustedes tenemos plazo les pongo ejemplo, tenemos plazo y entrega de las actividades, ¿o no? Con ellos no, con ellos no tengo nada. Eso, o sea, son libres.
Cuando hay que cerrar la nota de parcial, se cierra y bueno, pero porque eso es porque una fecha de poner la institución. Pero ya cada uno porque ya saben cómo es el sistema. ¿Se entiende? ¿Con qué curso, profe? Con tercer año estoy. ¿Pedagogía también? No, no, metodología de la investigación. No, pedagogía la tienen acá nada más, una materia nada más. Es metodología de la investigación. Y no hay evaluaciones. No hay evaluaciones, por ejemplo. Y las actividades las van llevando en un proyecto aparte, en grupo, cada uno. Es mucho más libre. ¿Bien? Nosotros acá en cada clase vemos temas, con ellos no. Vamos viendo a partir de las necesidades de ellos y sus proyectos. Aprueban la materia y trabajan todo con un proyecto que se entrega, que eso es del TIF. Ese es después se defiende, cuando la parte de promoción lo defienden y listo. Es mucho más libre. ¿Bien? Entonces son métodos o metodologías, como te decía Lucas, distintos. Pero ustedes imagínense si les doy eso, estarían todos así porque no dirían, ¿cómo apruebo esta materia? O sea, tan distinta o disruptiva la forma o el método al secundario. ¿Se entiende? Claro, dirían, esta profesora no le entiendo nada de lo que dice, o sea que no sé cómo probar la materia, o sea, entrarían en una psicosis donde yo sería mala profesora, ¿se entiende? Porque al no darles estructura, ¿bien? Entonces a eso se refiere. Bien, ¿alguna duda con este tema de perfiles? ¿Se entiende ahí un poquito mejor? ¿No hay dudas? Les cierra más los conceptos, los perfiles les cierran a partir después de la actividad que habíamos hecho y todo. Bueno, bien. Bueno, vamos al tema de esta clase, ¿sí? Sistema educativo. Pregunta, ¿cuántas leyes de educación hemos tenido en la Argentina? ¿Qué dicen? ¿Cuántas se imaginan? Leyes de educación, leyes máximas, ¿sí? Si quieren, busquen ahí, pregúntenles a las guías, investiguen ahí con sus teléfonos. ¿Cuántas leyes de educación hemos tenido en la Argentina? Profe, Leyes de yo educación leí, macro, ¿bien? leí Sí, un poco la clase que venía y no sé sí. si, no me acuerdo cuántas eran, pero eran 4 o 5, creo. Mm. Creo. Ahora voy a mirar de vuelta. Miren, busquen, a ver. ¿Cuántas leyes de educación hemos tenido? 6 leyes, profe. ¿Cuál es la primera? A ver, busquen la primera ley de educación en la Argentina. La educación nacional es la primera. La Derecho a busqué la en educación. Google. La educación nacional es la actual. ¿Mili? Derecho a la educación, decía yo. No busqué nada, pero me imagino eso. Claro, a partir del derecho a la educación es que se desprenden las leyes, pero la primera ley es la primera ley de educación. ¿Alguien la encontró? Se llama así, ley de educación. Yo acá busqué, Educación sí, ley común de puede ser educación común, me La Bien, parece. ley de educación superior, en profe. esta es otra, si querés. 1884. ¿Cuánto? ¿1008? 84. Bien, 1884. Muy bien, esa es nuestra primer ley de educación. ¿Qué contemplaba? La escolaridad obligatoria. ¿De qué cosa? Nivel primario. De la Estaba. primaria. Nivel primario, no había nivel inicial. Había nivel primario y nivel secundario. Obligatorio, solo primario. ¿Sí? Desde 1884, no, perdón, 94, ¿no? 84. 84, perdonen, tengo discalculia, los números me bailan. Hasta el, eh, ¿hasta qué año? ¿Cuál es la segunda ley? Hasta el 93. Hasta en 1993. Bien, que La aparece qué ley. Ley Federal de Educación. Bien, Por Carlos Menem. bien, la Ley Federal de Educación. Entonces, son 100 años, ¿sí? Prácticamente de una misma ley, donde se contemplaba la obligatoriedad eh, solamente el nivel primario y que, como vimos en las películas, estaba dividido primaria para mujeres, primaria para hombres, porque se les enseñaban distintas cosas. Los varones tenían las materias que tenemos ahora, matemática, bueno, tenemos, ¿no? Matemática, física, lengua, o sea, esas materias comunes, y las mujeres que tenían aprender a cocinar, aprender a bordar, ¿no? Todas esas cuestiones que hacen al ser mujer. Bien, al ser ama de casa.
Bien, que tal vez sus abuelos deben haber cursado o deben haber estado bajo esa ley. Bien, Ley Federal de Educación con el gobierno de Menem, ¿sí? De Carlos Menem. ¿Qué cambia? ¿Qué dicen? Ley federal. ¿Cómo es el sistema? Se agrega el polimodal y la educación en general básica, puede ser. Bien, se hace una reforma. ¿Qué propone este señor? Que esto, por lo general, a ver, acá quienes tienen alrededor de 30 años o un poquito más. ¿Quiénes? De edad. Marcos, Tiago también. Ah, yo lo hacía más chico, pero bueno. ¿Nadie más? ¿Marcos? Tengo 29, Romy, profe. Romy, levanta la Bien, mano. hay que ver. Porque es muy probable que, por eso pregunto la edad, que ustedes hayan regido, hayan estudiado bajo esta ley. La Ley Federal de Educación que vino a modificar. Saca primaria y secundaria y ¿qué hace? Aparece jardincito, ¿bien? Con la ley federal, o sea, salita de 5 jardín. Se la llamaba jardín de infante en ese momento. Después arma eje B en 3 ciclos. Eje B1, eje B2, eje B3. Cada eje B está compuesta por 3 años. Por ejemplo, primero, segundo y tercero grado, digamos, año de primario, que es ahora, sería eje B1. ¿Se entiende? Cuarto, quinto y sexto, eje B2 y así. ¿Qué tomaba? Los 2 primeros años del secundario. Esto tiene que ver con una lógica medio que en Estados Unidos es así, porque miren, ¿qué pasa? En la primaria, un chico termina 11, 12 años, termina la primaria, ¿cierto? ¿Y qué pasaba? Pasaba al secundario, pasaba de ser el más grande. Antes las escuelas estaban muy divididas, escuelas primarias, escuelas secundarias. Pasaba de ser el más grande de la escuela a otro nivel donde pasaba a ser el más chiquito de ese nivel. Y no es lo mismo un chico de 12 13 años que uno de 18 ¿o no? Que puede estar en quinto año, ¿cierto? O sea, hay una brecha ahí de edad muy importante. Entonces, esto para proteger más a los chicos, ¿sí? En estas etapas es súper sensible. La etapa de los 13 14 hasta los 15 13 y 14 es la etapa más vulnerable que hay. No sé si sabían. Es donde más riesgo corren los adolescentes. Bien. Entonces, para protegerlos a ellos, dividieron esto, es decir, EGB por un lado, entonces quedaba, tomaba estos 3 primeros años que ahora están en secundaria, entraban dentro de EGB, de polimodal, que vendría siendo la primaria, y dejaba para el secundario, que era el polimodal, que era lo que sería hoy el ciclo orientado, los últimos 3 años de secundario, ¿se entiende? 15, Ciclo 16, 17 básico años. y superior. Creo que se lo llama ciclo básico y No, superior. no, el Ahora, orientado, el sí, superior, siempre el superior es la universidad, digamos, el estudio después del secundario, lo superior. sí, me refiero a Orientado. ponerle en la división de intertribus, vos jugás, los de primero y tercero juegan para un lado, los de cuarto a sexto para otro, por la diferencia de edad que tienen también. Bien, porque es que naturalmente, o sea, se sabe, hay un quiebre ahí. Hay, hay una, hay un quiebre por un montón de fundamentación en cuanto a la fisiología, las hormonas, o sea, es un montón de fundamentos válidos, ¿no? Que difieren, no es lo mismo una persona de 15 y 16 años que de 13 14. Bien. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Se armó esa estructura, pasó a ser todo obligatorio, desde salita de 5 hasta polimodal, todo obligatorio, sí, la escolaridad, con esta ley federal. Pero ¿qué pasó? ¿Cuánto duró? A ver, Marcos, ¿hasta qué año duró esta ley federal? ¿Cuándo había empezado? Hasta el ¿2003? 2006, del 93 al Del 93. 2006, Bien, que ahí fíjense. aparece Ley de Educación Nacional. Bien, que es la actual y vigente. Nada, no duró nada a comparación de la otra ley anterior, no duró nada. ¿Por qué? Porque trató de cambiar el sistema en la organización, ¿no? Del sistema educativo, pero no estuvo acompañado por o un financiamiento acorde, porque ¿qué pasaba? Imagínense, las escuelas primarias llegaban hasta, depende de la jurisdicción, hasta sexto o séptimo grado, ¿no? Porque era hasta los 12 años, 11 12 años. Si se agregaban 2 años más y jardincito, había que meter más aulas, ¿no? Porque había que traer chicos, o sea, en esa estructura edilicia de las escuelas, había que invertir para agrandar las escuelas, literal. Bien, no fue, eso no fue así. Mica,
Claro, a la primaria que yo iba era primaria y secundaria. Primero salíamos los de primaria al recreo y después salían los chicos de secundaria. Claro, para Ahora no es más protegerlos. así. Sí, ahora es solamente primaria esa escuela, no es más secundaria. No, pues se sabe, a ver, se sabe que es bueno, Estados Unidos también se los trata de cuidar, ¿no? Bien. ¿Qué pasó con esta ley? No se logró implementar en todas las jurisdicciones y en todos lados. Hay lugares que no llegó, porque no se llegó a implementar porque no era viable. No estuvo acompañado, como les decía, un financiamiento y bueno, fue medio un fracaso. Por eso duró tan poco. Bien. Bien, a partir, como dijo Marcos, del 2006 aparece la Ley Nacional de Educación o la famosa LEN, ¿sí? La Ley Nacional de Educación o la Ley de Educación Nacional, que es la 26.206, aprobada en el 2006 con el gobierno de Kirchner. Bien, ¿qué hace esta ley? Vuelve a reestructurar, vuelve para atrás y vuelve a hablar de primaria y secundaria. ¿Qué hace con nivel inicial? Agrega más años. Supuestamente en un inicio fue desde salita de 3 años, desde la obligatoriedad. No se pudo implementar esto de la salita de 3 años por lo mismo que les dije de la estructura edilicia antes, ¿no? Pero sí se incorpora salita de 4 obligatorio. Bien, 3, 4, 5 años, nivel inicial, nivel primario, depende de la jurisdicción, 6 o 7 años, de primero a sexto o séptimo año, y nivel secundario, que son los 5 años, y en esto en el ciclo básico, que decía Luca, y el ciclo orientado del secundario, ¿sí? Esto es muy importante que lo conozcan porque los diseños curriculares están con esos nombres. Esto es en toda la Argentina igual. Bien, y pone obligatorio toda esa estructura, desde salita de 4 estrictamente hasta secundaria. Bien. Eh, no solo las leyes cambian a nivel de la estructura, de la organización del sistema, sino ya desde lo que se va a enseñar. No solo, repito, cambia desde cómo se organiza, bueno, los cursos, las divisiones, bla, 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 sino también de lo que se enseña, los contenidos. ¿Bien? Y pregunta, ustedes tienen que entrar a una escuela a dar clases. Bueno, profes, vayan, entra una suplencia, supónganse, o bueno, o ganan un concurso y entran a dar clases. ¿Qué hacen? ¿Cómo preparan sus clases? Dicen, bueno, voy a dar esto, ¿no? Lo que yo quiero. ¿Cómo es? ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo Le se dan, imagina? profe, los temas que tienen que dar. ¿Quién te da? ¿Quién te da ya, El Estado, creo, o El, alguien Bien, mi- muy de el bien, arriba mismo, que manda los temas. bien. el mismo Consejo Y bueno, sistema. escolar, ahí los, ¿o no? claro, Más arriba, más arriba. Claro, Cari, más arriba. Bien. Cari, Acá, te El digo, mismo sistema educativo. bien. Mica, ¿ibas a decir no algo? nos manda provincia, ¿Quién? el provincia Bien, no manda el curso curricular ahí vamos de a lo que ver. tenemos que dar. Miren, voy a hacer un repaso igual porque esto también fue cambiando con las leyes. La ley de educación inicial, o sea, la primera ley que teníamos, no había nada, se daba como jurisdiccionalmente, o sea, pero no había una organización en cuanto a lo que se enseñaba, ¿bien? Entonces, ¿qué pasaba? Los chicos, yo cursé, yo hice mi primaria con ese régimen, ¿bien? O sea, con ese régimen. ¿Qué pasaba? Si yo era de Mendoza, me cambiaba, me venía a vivir a Buenos Aires. Y resulta que, supónganse, de cuarto grado, me cambié a cuarto grado acá y eran cosas que nada que ver con lo que yo había visto o estaba viendo, ¿sí? Porque no había una unificación en toda la Argentina en cuanto, como una nivelación, de decir, bueno, en primer año, todos los chicos que en todo el país tienen que tener estos conocimientos. En segundo, esto, no había esa regulación, ¿bien? ¿Qué pasa con la ley de Menem? Establece, ¿sí? Aparecen los diseños curriculares y establecen lo que le llaman CBC, contenidos básicos Del, comunes. Contenidos básicos comunes para educación física, tenés para que buscar la educación hoja y ponerte matemática, a para dibujar. educación lingüística, bueno, y así, ¿bien? ¿Y esto cómo era? El Ministerio de Educación de Nación, vieron que tenemos un Ministerio de Educación de Nación y después los ministerios de acuerdo a las jurisdicciones. Sí, Luca. Esto lo que busca es la homogeneidad. Claro, exacto, la estandarización. ¿Sabes qué? También pasa por el lado de, más allá de la homogeneidad, también por una cuestión de asegurar como las mismas condiciones, ¿se entiende? De las posibilidades, si lo querés pensar también por ese lado. ¿Entendés?
porque te imaginas que si queda subeditado, digamos, o a libre albedrío, lo que cada uno, hay chicos que van a tener mejor educación, bueno, que igual pasa, a ver, pero no, van a saber más cosas que otros, suponete. Igual pasa, ojo. Pero bueno, pero no había nada establecido. Sí, está, exactamente. El objetivo era esto, que un chico pudiera moverse, o sea, como que en toda la Argentina tenía que tener el mismo alcance en cuanto a conocimientos y que si un chico se mudaba, principalmente era eso, ¿no? Que estuviera más o menos en el mismo nivel que el que tenía en su provincia. ¿Mica? A mí con mis nenes me pasó eso, que en la escuela que ellos iban antes enseñaban con menos, eran menos estrictos y acá exigen muchísimo más de lo que exigía la otra escuela y nos está costando bastante. Bien, pero ahí el componente es la exigencia. Imagínate si encima los contenidos fueran distintos. Es medio caótico. Mm, Bien, Sí, acá van arriba del 100 en cuarto grado y en el cuarto que iba mi nene creo que llegaron a 4000 como mucho. claro. Y él hay números que no los reconoce por esa misma razón. Bien. Como que no fue la información que dieron allá no es la misma que la que tienen acá, o no sé qué pasó ahí, pero es exactamente distinto. Bien. Sí, es Yo, así. claro, estudié también en María Auxiliadora y, por ejemplo, cuando vine para esto, para Villarino, o sea, que está acá nomás, yo vivía en Bahía Blanca, Sí. había mucho en algunas materias específicas que estaban mucho más, estaban 3 temas más atrasados acá en el pueblo que en la escuela. Si bien se sabe que en las escuelas privadas yo soy muy partidaria de las escuelas públicas, si bien estoy estudiando una carrera que hay que pagar y demás, pero soy partidaria de la escuela pública. Eh, Nada, acá sí van 3 o 4 temas mucho más atrasados, y eso que no estamos a distancias muy largas de lo que es una ciudad, o sea, estamos a 100 kilómetros, creo, ciento y algo, de Bahía a Cascasubi. Y eso se notó mucho, porque yo, que no era muy buena en matemáticas, por ejemplo, acá me estaba yendo bien por el simple hecho de ya haber visto ciertos temas que no habían visto ellos. Sí, no, sí, es así, van a encontrar diferencias, siempre va a ver, es muy difícil también estandarizar, o sea, unificar, a ver, creo que con lo que vimos en Finlandia, digamos, teniendo el estado de ese control absoluto, digamos, de lo que sucede, pero la verdad que en nuestro país no hay control de nada, o sea, en general, no solo en educación, ¿no? Entonces, bueno. Aparte, igual, obvio, Finlandia es un país súper chiquito, Argentina es muy grande, somos muchos más habitantes y debe ser mucho más difícil, más complejo. Pero bien, eh, voy a aclarar esto de la ley federal con los CBC. Establecía contenidos básicos comunes, como decir, bueno, mínimos, contenidos mínimos para primera, o sea, para los ciclos de EGB en cuanto a lo disciplinar. Que cómo se dividían. Cuando ustedes veían los diseños curriculares eran súper sencillos porque estaban postulados desde una mirada muy conductista. Constaban en 3 columnas que si buscan en la web todavía hay documentos de esos, así que los pueden ver, indagar. Decía contenido conceptual, contenido procedimental, contenido actitudinal. ¿Alguno le suena? Es conceptual, procedimental y actitudinal. Por ejemplo, en educación física. Bueno, contenido conceptual, lanzamiento. Así, a secas, ¿eh? Porque les recuerdo que era la educación del cuerpo y el movimiento, no la educación de la persona. Entonces eran cuestiones muy concretas. Lanzamiento. Bien. Contenido procedimental. Era, bueno, que el chico sepa lanzar, ¿no? Bien, ok. Bien. Contenido actitudinal. Que respete al compañero en los lanzamientos, supónganse. Era así de sencillo, ¿bien? Súper sencillo. Bueno, ¿qué pasa? Viene Kirchner y cambia esta ley en el 2006 así. Dio vuelta, no solo volvió en el sistema a reorganizar medio como estaba antes y lo amplió en el sistema, sino que los diseños curriculares, o sea, desde la ley, dio vuelta 360 grados. ¿En qué sentido? Que la ley federal se postulaba desde lo epistémico, desde lo conceptual, desde un enfoque muy conductista, ¿no? Como decir, bueno, se aprende un contenido aislado, como decir, bueno, un lanzamiento y nada más. La ley nacional de educación que tenemos actual, que es lo que vamos a ver ahora y van a ir a buscar,
van a ver que ya no habla de contenidos conceptuales, procedimentales, actitudes, no. O sea, son contenidos, en realidad ya no habla de, bueno, igual van a ver el concepto de contenidos, se empieza a hablar de saberes, que no es lo mismo que contenido, saberes, ¿bien? Y por otro lado, cambia este concepto de CBC, contenidos básicos comunes, y se empiezan a formular, que es lo que les puse ahí, los NAP, núcleos de aprendizaje prioritarios. Núcleos de aprendizaje prioritarios, como, digamos, como grandes dimensiones categóricas de conceptos, ¿no? O de aprendizajes, en realidad, más que de conceptos, de aprendizajes. ¿Y cómo funciona esto? Cuando se empieza a escribir la ley, se presenta y se aprueba, que es más, junto a esa ley, que es también la clase que viene, se presenta, cuando se presenta un nuevo proyecto de ley, se presenta como un combo de leyes. En esa ley estaba también la ley de ESI, que se aprobó más tarde, la ley, la 26.150, la ley de educación sexual integral, ¿sí? Va a la par con esta ley nacional de educación. Y, por ejemplo, entre otras, son un montón de leyes, pero les hago referencia a las más conocidas, lo que es la despenalización del aborto, que se vino a aprobar muchísimo tiempo después. Pero esa ley también va a la par con la Ley Nacional de Educación. Me parece es importante que lo sepan, ¿sí? Bien. Eh, ¿Qué hace? Desde el Ministerio de Nación se convoca a los profesionales, profesores, no especialistas, los manos, convocan de todo el país, de las distintas jurisdicciones, por ejemplo, de matemática, de lengua, de educación física. Entonces, un grupo de profesores de educación física y especialistas se juntan a pensar, decir cuáles son los núcleos, cuáles serían los núcleos de aprendizaje prioritarios para el nivel inicial, para nivel primario, el primer ciclo nivel primario, porque eso sí mantuvo la ley nacional, esto de los ciclos que había propuesto la ley federal, ¿no? De primer ciclo, que esto en 3 años, de agrupar por 3 años. Eso sí lo mantuvo, pero con el nivel primario. Entonces, pensar cuáles eran los núcleos de aprendizaje prioritarios para cada etapa, que los chicos, como decir, bueno, hasta acá, para pasar al nivel siguiente, tienen que tener aprendido esto. ¿Bien? Así. Bien, esos NAP, que son los que tienen en el aula, se bajan, se da una bajada a todas las jurisdicciones. ¿La jurisdicción qué es una jurisdicción, chicos? ¿Qué saben qué es? Un determinado lugar que marca ¿Cuál es el algo, sentido? Bien, ¿cuál es el sentido de la jurisdicción? ¿Por qué organizamos por jurisdicciones? porque no nos manejamos de igual manera acá que en otro lado Bien, que tienen otro contexto. para la gestión, bien, para la organización y gestión de ese espacio, muy bien. Entonces, por ejemplo, por lo general en la Argentina, cada provincia es una jurisdicción, ¿bien? En Buenos Aires, por ejemplo, está la jurisdicción de Capital Federal, o sea, de Cava, de lo que es la ciudad de Buenos Aires, y provincia de Buenos Aires. Son jurisdicciones distintas, gobiernos distintos, ¿bien? Bueno, entonces se bajaron estos NAP a todas estas jurisdicciones y es lo que decían hace un rato con cada provincia. Es decir, cada jurisdicción toma esos núcleos de aprendizaje prioritarios y los acomoda, los adapta a su región. Porque no será lo mismo, pregunto. ¿Será lo mismo la educación Profe, física? se había trabado todo, se había salido el Ay, Zoom, no me digas. no te escuché, va, yo no te escuché. ¿Se trabó? ¿Me escucharon todos o no? Sí, Yo tampoco, profe. Yo sí, profe. Sí, yo sí. Bien, bueno, chicas, después. Si no, díganme desde dónde se quedaron. Pero desde la nación se bajan todos los NAP y cada jurisdicción lo adapta. Les pregunto, ¿será lo mismo la educación física en Capital Federal que, no sé, en Río Gallegos, que en Santa Fe, que en Mendoza, no sé, en Neuquén? ¿Será lo mismo la educación física en todos esos lugares? no, todo depende de la jurisdicción. Bien, los NAP sí. Los núcleos de aprendizaje prioritarios son los mismos, nada más que cada jurisdicción adapta y arma su propio diseño curricular jurisdiccional. ¿Bien? Entonces, de nación salen los NAP y cada jurisdicción arma su propio diseño curricular. ¿Se entiende? En base a los lineamientos provinciales o jurisdiccionales. ¿Bien? ¿Se entendió ahí más o menos esa parte? Sí, Bien. profe, el núcleo de aprendizaje de qué era el NAP Núcleo de aprendizaje prioritario. prioritario, iba. Gracias. Que
ahí les voy a compartir pantalla, que es lo que tienen en la clase, que no sé si lo vamos a alcanzar a hacer ahora, pero bueno, yo acá les puse, voy a ir a la clase, les voy a mostrar que lo que ustedes tienen que hacer ahora, van a buscar en grupo, los voy a dividir en grupos pequeños para que vayan a buscar diseños curriculares, ¿sí? Ahí habla toda la ley actual que tenemos. Pablo Pinó les hace, no está acá. Pablo Pinó les hace un recorrido, no, está en la clase que viene, perdón, los NAP. Bien, no importa, no se preocupen. Ay, Grisel ya puso. Bien. No, Ya no, sí, en la clase 3 están los NAP, sí. yo encontré el diseño curricular de 2018. ¿Me sirve ese? La ley se aprobó en el 2006. Obviamente, cuando se aprueba una ley, después tarda, viste, un tiempo en. Así que tengan en cuenta esas fechas, ¿bien? Que tardan, ese es válido. Tendría que ser MICA que respete la ley nacional, ¿bien? Bueno, ¿qué van a hacer ahora? En unos minutitos que nos queda, los voy a dividir rápido en grupos y van a buscar si ya tienen algún diseño curricular por grupo, es válido. Vayan al sector de educación física. Por lo general, todos los diseños curriculares son distintos de cada jurisdicción. Además, hay diseño curricular nivel inicial, diseño curricular incluso por ciclo, como les decía, primer ciclo nivel primario, segundo ciclo nivel primario, tercer ciclo así, o el ciclo básico de secundaria o de el orientado. Cualquiera, busquen el que quieran de la jurisdicción que sea, de si quieren de donde viven. Bien, y van a buscar el índice porque le van a salir de todas las materias. Por lo general, educación física siempre está al final del documento, son manuales. Por lo general está al final. Bien, busquen en el índice y vayan a educación física y miren un poquito a ver de qué se trata. Bien, esa es la consigna entonces. Buscar un diseño curricular, buscar el índice donde está educación física y van a la sección de educación física y la miran. ¿Bien? Profe, yo Sí, perdón si no participo mucho, estoy escuchando la clase, pero estoy trabajando también. dale, Gris, no hay problema. No. Bien, ahí los divido, chicos. ¿Me Sí. repetís, profe, la consigna? Sí, a partir de un diseño curricular, que veo que hay varios que ya han buscado, de un diseño curricular de donde sea, ¿bien? De primaria, secundaria, nivel inicial, la que quieran. Están todos públicos, son documentos públicos, ¿sí? Vayan, pongan PDF si quieren. Hay una página, que todo eso yo se los puse los links en la clase 13, pero ahora busquen ustedes. Y van a la parte del índice, buscan dónde está educación física y ahí se van a la parte de educación física y simplemente la miran. Y volvemos y hablamos, ¿les parece? Bien. 8 minutos, ¿bien? Y toma asistencia, chicos, no me acuerdo. Bien, 5 grupos de 5 participantes. Ahí está. Me avisan si necesitan ayuda para ir a las salas. Profe, Sí, ya, decime. ¿dividiste los grupos? Sí, Porque a mí se me salió porque me andaba re mal el wifi y recién me uní de vuelta. ahí te mando al uno.
Bueno, cuéntenme, ¿qué encontraron? A ver. Claro, a Sí, mí se me salió el Zoom y me salí del grupo que estaba. bueno, No, no hay no problema. sé si los chicos mandaron. No hay problema. ¿Quiénes pudieron ver el diseño? Primero, ¿qué diseño encontraron? ¿Qué diseño curricular encontraron? ¿De dónde? ¿De qué jurisdicción? ¿De qué nivel educativo? ¿Qué pudieron encontrar? Profe, nosotros estábamos haciendo nivel básico, que era de primaria, pero se me salió del Zoom, recién volví a entrar. ¿Nivel básico no está planteado así el diseño? No, no, yo lo digo Ah, así, pero no, ok. no.
Se habla de ciclos, bien, bien. No, porque por ahí viste, qué sé yo, hay jurisdicción y hay diseño. Profe, una consulta. ¿Estos están así año por año o pueden ser que estén, no sé? Ah, porque nosotros encontramos uno Sí, a ver. que es educación física de secundaria para cuarto año. Sí, depende, eso es lo que les decía, no hay una estandarización en cuanto a los diseños curriculares, todos los arman distintos, por eso está bueno, está muy bueno que vean los distintos diseños curriculares, ¿sí? Porque aparte, ¿qué pasa? Miren, ustedes se reciben, empiezan a trabajar bajo esta ley con estos diseños curriculares, el día de mañana entra otro gobierno, cambia todo el sistema y les cambia las reglas de juego. Cuando cambió incluso de la ley nacional de la federal a la nacional, no saben, fue un caos entre los profesores porque los diseños eran otra cosa totalmente distinta y no sabían qué hacer, ¿bien? Porque antes era más técnico. Así que sí, ya o sea, depende de la jurisdicción, puede estar armado por años o por ciclos o por, ¿viste? Es más, puedes encontrar diseño curricular específicamente de educación física o dentro, por lo general, vas a encontrar con todas las otras materias, por lo general, pero hay algunos que tienen separado. Bien, ¿qué encontraste entonces? Nivel secundario, educación física, pero ¿estás solito o está con otras materias? No lo llegamos a leer, pero creo que está solo. ¿No lo Tenía tienen 30 ahí? y... ¿No lo tienen a Sí, mano para sí, acá lo compartirlo? tengo. Sí, es de educación física solamente. De ¿De qué 2010, jurisdicción? La Plata. ¿De qué jurisdicción? Perdón. ¿De dónde? ¿De La Plata? Sí, de 2010 dice que es. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué dice? En la primer parte dice diseño curricular para la educación secundaria. Educación física, cuarto año. Y después, bueno, ya aparece el índice. Bien, ¿qué dice La en el índice? A ver. presentación, la presentación, el proceso de diseño curricular, estructura de las publicaciones, la educación física y su enseñanza en el ciclo superior, de la escuela secundaria, mapa curricular, carga horaria, objetivo de enseñanza, objetivo de aprendizaje, contenidos. Bien, Bueno, ya empiezan a aparecer varios y bien, orientaciones didácticas. bien. Orientaciones Y siguen didácticas. Ahí apareciendo. nos dicen cómo enseñar eso. ¿Por qué? Porque la ley anterior, como esta es tan disruptiva y es tan distinta, que es una ley que va por un lado y los docentes que están formados por otro lado. Entonces, el diseño curricular nos da orientaciones estratégicas, hasta cómo evaluar. ¿Bien? Van a tener ahí, o sea, literal es un manual de cómo ser docente bajo esta ley. ¿Bien? Bueno, ahí en base a eso, como leyó Yael, por lo general, ¿qué van a tener? Van a tener una introducción de qué es la educación física, va a definir la educación física escolar, cuáles son los objetivos, presten atención, esto todo para la tarea que tengan que hacer para entregar. Presten atención a los objetivos de la educación física y después vayan al punto más importante para esta materia, que es esto que dijo Yael, que lo leyó como contenidos, pero por ahí puede aparecer como saberes, ¿bien? Pero en sí es qué vamos a enseñar. Entonces, presten atención ahí y sobre eso quiero que hagan la reflexión, ¿bien? Sobre qué enseñamos en educación física escolar, ¿bien? Y vamos a seguir hablando, vamos a hablar de esto a partir de que hagan esta actividad, vamos a hablar la clase que viene y vamos a seguir trabajando sobre esto, ¿bien? Y vamos a hablar también sobre la ESI, que tienen la última clase, la clase que viene es la última, teórica, ¿bien? Así que bueno, Profe, hagan ese trabajito, sí, ya, decime. ¿esta tarea la hacemos con el grupo que nos tocó o No, es individualmente? individual. Esto era modo de introducción más o menos para que se puedan ubicar, porque vieron ubicarse en los documentos y esa parte entiendo que es compleja. ¿Sí, Pri? Quiero saber si el grupo del autor o el de la clase pasada lo tiene que hacer también. Era el grupo que había ganado, no me acuerdo ahora. Sí, era el grupo de Lautaro. Bien, bueno, si el grupo de Lautaro, es el grupo de Lautaro. Los tengo anotados, chicos. Ya les voy a cargar las notas, así saben. Bien. Igual las notas no tienen que ver con la aprobación del grupo. A ver si. Esperen. Déjenme, ya sé que estamos sobre la hora y tengo una reunión, pero quiero tomarles también asistencia. ¿Tienen anotados ustedes los grupos o no? ¿O tienen dudas? ¿Quieren que les tomo rápido asistencia? ¿Tienen los grupos o tienen dudas? Los grupos de recién, No, no, el grupo que ganó la clase pasada. sí, sí, creo que ya sabemos. Bien,
Bueno, bien, minutito, chicos y chicas. A ver, ahí pude corregir las notas de Sigedu que estaban mal cargadas para quienes sepan bien. Bueno, a ver, Vivi está, Mili también está, ¿no? Sí, sí, estoy acá, profe. Bien. Romy está, Valentina está también, ¿no? ¿O no? Sí, profe. Bien. Gonzalo está, Maite, Presente, profe. Maite está. Presente, profe. Bien, Romy está. Romy, perdón, Celeste está. No, Cielo está. ¿Celeste está? Sí, acá presente. No, sí, Cielo, sí. Celeste, Ignacio, Vero. Presente, profe. Bien. ¿Verónica está? No ha venido nunca, Verónica, ¿o sí? No, nunca ha venido. Acá presente. Juan Ignacio está. Presente. Bien. Esperen, Juan Ignacio. Leo creo que lo vi, ¿cierto? Flor, España también creo que está, ¿no? Chicos, Leo está, Flor está. No, Flor no está, profe. Ah, Y Leo sí. Débora, gracias. Débora está, tampoco. No, Débora se dio de baja, perdón. Tiago sí está. Soraya también y Milagros también, ¿no? Maite, Sí, profe. ¿sí? Maite. Maite, Luciani soy yo, sí. Bien. Erwin también. Beatriz creo que también está, ¿no? ¿O Sí, no? profe, presente. Bien. Ruth también está. Mica Olivera está. Creo que está así. Sí, profe. Bien. Luca también. Marcos también. Brisa está. Sí, profe. Julieta. Profe, se me cortó, pero te escuché que habías dicho Mica Olivera y a ella se le había salido de Zoom hoy. No sé si se habrá vuelto a Bien. conectar. Julieta está. Gracias. Ramos, Julieta está. Presente. Priscila. Presente. Yael está. Cande Silva está. Presente, profe. Rocío Silvero. Francisco. Sí, profe. Presente. Bien. Y Grisel está. Y Mica Villarreal. Sí, estoy con Maite. Con Dale. Maite. Bien, genial. Chicas, para otra vez recuerden poner los nuevos nombres. Bueno, chicos, seguimos entonces, continúen con las lecturas de esto, seguimos hablando de esto la clase que viene. Bien, no se atrasen porque ya terminamos. Beso grande y que tengan linda Dale, semana. profe. Chao, Gracias, Nos vemos, profe. chao. profe. Que estén muy bien.